Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre la deficiencia de surfactante pulmonar. Empezaremos con una introducción breve. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Para empezar, se divide entre dos, entre lípidos un 90% y proteínas un 10%. ¿Qué hacen? Recubren la superficie interna de los alvéolos pulmonares. ¿Cuál es su principal componente lipídico? Es el dipalmitol fosfatidilcolina, más conocido como la DPPC. Ahora, su función principal es más que todo que eviten que los alvéolos colapsen durante la expiración, pero la inspiración permite que vuelvan a expandirse con facilidad, sin ningún problema. Ahora, ¿cuándo se produce? Empieza a producirse en pocas cantidades en las 24 semanas de gestación, pero en la cantidad suficiente viene a ser entre las 34 y 36 semanas. Por eso, más que todos los bebés prematuros tienen alto riesgo como que de deficiencia surfactante pulmonar. Ahora, en esta imagen a la derecha tenemos, a la izquierda tenemos la DPPC, que ya lo expliqué. En la parte baja tenemos los ácidos grasos y en la parte superior, que viene a ser con los colores, tenemos un grupo fosfato unido a una colina. Al costado de la derecha tenemos un alvéolo, que esos azulitos, no sé si se ve, es el de DPPC. Otra introducción más que todo breve también es ¿qué pasa si no hay suficiente surfactante? Acá es donde aparece la atelectasia, que es cuando el alvéolo llega a colapsar. Más que todo, el bebé no puede llegar a oxigenar bien. Entonces tiene dificultades respiratorias. ¿Cómo se le llama? Síndrome de dificultad respiratoria o más conocido como la enfermedad de membranas hialinas. Más que todo, los síntomas de ello vienen a ser cianosis, aleteo nasal, retracción de costales, respiración rápida. Ahora, ¿qué tiene que ver la bioquímica acá? La bioquímica permite ver la maduración del pulmón. ¿Cómo lo podemos ver? Mediante una relación de lectina y esfigmomielina. Si hay mayor a 2, viene a ser madurez adecuada, pero si llega a ser menor a 2, llega a ser una inmadurez. Y ahí es donde hay problemas y tenemos que usar exógenos, etc., que más adelante lo voy a explicar. En este cuadro es un cuadro comparativo sobre las 4 cosas que hemos hablado, más que todo lo que llega a destacar. Hablamos de lo que es, cuándo se produce, las semanas, qué pasa si no hay suficiente surfactante y más que todo clínicamente cómo lo podemos llegar a ver. Tenemos el siguiente caso clínico. Una mujer de 22 años diagnosticada con la enfermedad hipertensiva del embarazo. Fue sometido a una cesárea de emergencia. Su bebé tiene una edad gestacional de 22 semanas. Después de la cesárea, el recién nacido prematuro tuvo un puntaje de APGAR de 6, por lo que se le colocó una intubación con oxígeno de terapia. La evolución fue negativa, por lo que se le empezó un programa de ventilación asistida y se le administraron medicamentos para promover la maduración pulmonar. El análisis del líquido amniótico del niño antes del nacimiento mostró los siguientes resultados. Urea 33 miligramos por decilitro, creatinina 1.8 miligramos por decilitro y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado. Una relación de lectina y esfigmomielina de 1,5. Empecemos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuándo se considera una madurez adecuada del pulmón fetal? En este caso marqué lectina y esfigmomielina mayor a 2. ¿Por qué? Porque más que todo la lectina aumenta mucho en las últimas semanas del embarazo, mientras que la esfigmomielina se mantiene estable. Cuando es mayor a 2 significa que hay suficiente surfactante pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber colapso, entonces el pulmón sí puede llegar a estar funcional. Ahora, en este caso, de nuestro caso clínico, como lo podemos ver acá, es de 1,5, en la cual nuestro bebé presenta inmadurez pulmonar. Y más que todo la lectina y la esfigmomielina es usada para evaluar la madurez pulmonar. Eso es lo que se destaca. Pregunta número 2. ¿Qué componente lipídico tiene el surfactante pulmonar? En este caso marqué la DPPC, que es la dipalmitol fosfatidilcolina. Ahora, se sabe de que se divide entre dos, entre 90% que es lípidos y 10% proteína. Ahora, pero su función principal del DPCC es más que todo reduce la tensión superficial de los alvéolos.
Ahora, sin el DPPC, los alvéolos colapsarían y habría dificultad respiratoria, como lo dije antes. Ahora, pregunta número 3. ¿Qué muestra biológica se utiliza en los exámenes del feto? En este caso marqué líquido amniótico. ¿Por qué? Porque en el líquido amniótico están todas las secreciones fetales. En esas secreciones fetales se encuentra el surfactante. Entonces, nosotros al medir ello podemos saber si está inmaduro o maduro. En este caso, como fue de 1,5, presentó inmadurez nuestro paciente. Entonces lo podemos ver mediante el líquido amniótico. Pregunta número 4. ¿Qué patología presenta el recién nacido? En este caso marqué cualquiera de las anteriores. ¿Por qué? Porque las 4 preguntas están relacionadas, ya que los 3 presentan la falta de surfactante en prematuros, como enfermedad de membranas hialinas, síndrome de microatelectasias, síndrome de dificultad respiratoria y deficiencia de surfactante pulmonar. Por lo que la respuesta correcta son todas, ya que son equivalentes. Ahora, ¿a qué está relacionada la alta mortalidad de esta patología? En este caso también marqué todas las anteriores. ¿Por qué? Para empezar, la edad gestacional baja tiene que ver con cuántos más prematuro o menos surfactante hay. Como dije, si es más prematuro el niño, va a tener menos surfactante, entonces tiene que ver. Ahora, segundo es el bajo peso. Los bebés pequeños tienen reservas energéticas, por lo que hay una peor maduración orgánica. Entonces, más que todo, también es dificultoso. Luego tenemos la diabetes materna, que más que todo retrasa la producción del surfactante fetal. Y la amenaza de aborto. ¿Por qué? Porque es desfavorable para el desarrollo fetal. Entonces, más que todos, ellos contribuyen sobre la alta mortalidad. Tratamientos. En este caso lo he dividido entre 2 para que se pueda llegar a entender mejor. El primero es antes del parto y el otro es después del parto. Antes del parto usan corticoides prenatales como la dexametasona, pero solo para los bebés que tienen riesgo de parto prematuro. ¿Qué hace la dexametasona? Estimula a los neumocitos tipo 2 del feto para producir el surfactante más rápido, porque quizá hay un parto prematuro. Entonces, si el bebé nace después de tiempo, tendrá menos riesgo de dificultad respiratoria y no tendremos que usar oxígeno ni nada. Ahora, después del embarazo, usamos 3 cosas. El surfactante exógeno, ventilación mecánica y oxigenoterapia. Ahora, el surfactante del exógeno se introduce directamente a los pulmones mediante un tubo endotraqueal. Actúa de reemplazo del surfactante, porque no se llegó a producir, pero más que todo se encarga de mantener los alvéolos abiertos para que pueda llegar a respirar mejor. Ahora, la ventilación mecánica o el CPAP es la presión positiva continua en la vía aérea. ¿Mantiene los alvéolos abiertos? Sí, pero más que todo en casos graves se usa la ventilación mecánica. Ahora, tenemos la oxigenoterapia controlada. Más que todo se le da oxígeno al bebé para mantener una adecuada saturación. Ese es el que es un poco más menos invasivo, se puede decir, a los demás. Hemos hecho un cuadro, yo he hecho un cuadro comparativo en la cual he puesto prevención en el recién nacido, pronóstico y la genética, que lo voy a hablar en este momento. La genética, lo he dividido entre 2. Primero, la genética del surfactante. El surfactante no solo depende de la madurez fetal, sino también de la genética del paciente. En este caso tenemos 4, que es SPA, SPB, SPC y SPD. Ellos codifican las proteínas del surfactante. Más que todo, ¿de qué se encargan? Esas proteínas ayudan a los fosfolípidos, o sea, la DPPC, dipalmitoilfosfatidilcolina, para que funcionen correctamente. Pero hay otro caso que son las mutaciones genéticas. En estos casos son raros, pero sí hay, que más que todo está la SPB y la SPC, que son los más críticos. Más que todo, en las mutaciones un bebé no puede llegar a producir suficiente surfactante funcional cuando no nace a término, pues, ¿no? Y más que todo, ¿qué tiene el bebé? Dificultades respiratorias graves desde el nacimiento y muchas veces no mejora.
con exógeno. Entonces a ese tipo de bebés vamos a tener que introducir uno de estos 3 tratamientos que tenemos acá. Bueno, y eso sería todo con mi explicación. Muchas gracias por estar atentos.